Y cuando les digo que hay muchas cosas afuera, es porque hay muchas cosas afuera. Estos solo son casi que todos los medicamentos o estrategias o cosas experimentales que se han intentado solo para neuroproteger. Y hay cosas desde hipotermia hasta estrógenos. Entonces, muchos de estos han tenido la suerte de involucrarse en estudios clínicos, muchos de estos estudios ya están publicados, muchos de esos estudios generaron cambios en las estrategias de la Academia de Neurocirugía en el manejo del paciente lesionado, como fueron la metilprednisolona, que ya no se usa. Pero en sí, lo que les quería contar es que existen demasiadas cosas y que cada una tiene un mecanismo de acción diferente. Aunque todas buscan la misma finalidad, cada mecanismo de acción varía. Entonces vamos a hablar de los más importantes porque hay que reconocer quién es quién. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico y qué es lo primero que hay que hacer? Descomprimir al paciente. Este estudio, que fue el estudio Stasis y voy a nombrar centros e investigadores y quiero que traten de asimilar los nombres porque las personas que voy a nombrar son las personas que realmente saben del campo. Este estudio, por un señor que se llama Michael Fillings, que está en Canadá, intentó medir en pacientes, en casi 222 pacientes que completaron el estudio a los 6 meses, si existía una diferencia entre descomprimir el paciente las primeras 24 horas o no descomprimirlo o descomprimirlo después de 72 horas. Otros estudios, como el estudio OSCIS en Tokio y este estudio COSMIC en los Países Bajos, han tratado de hacer lo mismo. ¿Cuáles son las conclusiones en general? Michael Fillings no solo hizo el estudio Stasis, sino que se dedicaron a estudiar todos los estudios de descompresión a ver si en realidad había diferencia o no había diferencia. Estudiaron 2 estudios de factibilidad, 20 estudios de eficacia, definieron muchos estudios diferentes: descompresión temprana, descomprimir antes de 24 horas, descomprimir después de 72 horas, y en realidad los estudios son similares. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que la intervención de descomprimir a un paciente es segura. No va a haber mayores complicaciones asociadas a la descompresión. Entonces, si hay algo que ofrecer primero es descomprimir al paciente. El manejo de la presión es el segundo paradigma de la lesión medular. Las guías dicen que hay que mantener una presión arterial media por encima de 85-90 milímetros de mercurio. ¿En qué se basa todo esto? Vamos a mirar mi dibujito que hice aquí en PowerPoint. Este es mi intento de cerebro con mi intento de tallo y esta es la médula con la lesión. ¿Qué pasa? Cuando la perfusión cae, la presión intraparenquimatosa está generando, hay tanta inflamación que la presión intraparenquimatosa crece, porque hay mucho edema. Entonces todo eso se está inflamando. Cuando la presión intraparenquimatosa crece, el flujo se compromete porque todas las arterias entran en vasospasmo. Entonces, el punto de subir la presión arterial media, que eso es de manera sistémica, es hacer que la perfusión de la médula crezca de alguna manera. Ahorita en mi laboratorio vamos a hacer un estudio en, ¿cómo era que me decías que se decía puerquito? Cerdo. En cerdos. Y vamos a meter 2 sensores, porque una cosa es subir la presión arterial media y pensar que estás cambiando algo aquí, pero otra cosa es medir la presión aquí y subirla a medida que veas que está pasando aquí. Entonces, uno de los estudios que vamos a empezar ahora en diciembre, vamos a meter unos sensores acá de fuerza, de presión, de flujo, para ver si en realidad podemos subir la presión arterial media de una manera sistémica y esperar que todo funcione, o si lo hacemos de una manera recíproca. Si la presión aquí es X, entonces significa que subimos al otro lado y hacerlo más interactivo con la lesión. ¿Qué está pasando en Miami? Este establece el protocolo que está establecido por más tiempo. La hipotermia empezó hace muchísimos años. Y casi que ahorita todos los pacientes que entran a la unidad o todos los pacientes que entran traumatizados por lesión medular, se les ofrece hipotermia. La eficacia, todo esto está reportado y todos los papers los pueden buscar como Miami Project, University of Miami, hipotermia y Spinal Cord Injury. Lo que reportan es que
la tasa de conversión de pacientes completos, no sé, todos están familiares con la escala ASIA, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Que una tasa de conversión de pacientes completos del 42.8%. Entonces, hablemos de qué es una tasa de conversión y hablemos de las expectativas del paciente. Tasa de conversión no significa que el paciente va a salir caminando. Tasa de conversión significa que el paciente va a cambiar, que los dermatomas van a cambiar, que la sensibilidad va a cambiar, que tal vez el vaciamiento vesical va a mejorar, que cosas pequeñas, no que el paciente va a cambiar de hacia A a hacia E. Entonces, hablemos de cosas pequeñas. La hipotermia es neuroprotectora como tal y podemos mejorar el outcome, que es el largo plazo de lo que sería una lesión con hipotermia. A todos los pacientes se les ofrece hipotermia y bueno, esto está corriendo como algo que se llama el protocolo ARCTIC y se hace por un catéter endovascular y apenas el paciente dice que sí, firma el consentimiento informado, es líquidos intravenosos que entran, una tasa de enfriamiento a 0.5 grados por hora, se deja al paciente frío 48 horas y después se recalienta a 0.1 grados por hora. Se sigue el paciente a 6 semanas, a 6 meses, a un año, con ASIA, con MRI, con todas las medidas de electrofisiología y funcionales. Y bueno, el reporte es, en los 14 pacientes que están reportados en el estudio, una tasa de conversión del 42.8%. Lo que pasa ahora es que hay más de 52 pacientes ya reclutados y ya terminados el protocolo que no han salido los resultados, pero bueno, ya vendrán. La famosa metilprednisolona. La metilprednisolona estuvo muy de moda en los años 80 porque lo que hay que reconocerle a la metilprednisolona es que es el fármaco más estudiado en lesión medular. Hay 7 estudios clínicos, más de 1.500 pacientes enrolados entre todos los estudios clínicos y quiero que miren acá. Los estudios más importantes fueron los estudios NASKIS, fueron NASKIS 1, NASKIS 2, NASKIS 3. Después, gente en Japón Otani y sus compañeros decidieron replicar el estudio. Después en Francia decidieron replicar el estudio. Y miremos acá el número de pacientes, 300, 400, 400, 100, 100. O sea, pacientes hubo para demostrar eficacia o no. Pero miremos los resultados, que es lo importante. Estos son los resultados de los efectos adversos y no sé si se alcanza a ver, pero lo que tienen en común todos estos estudios es esto: sepsis, infección, sepsis, sepsis, sepsis. Entonces, ¿qué pasó con el estudio? Ninguno de los estudios pudo mostrar eficacia, así la terapia fuera rápida antes de menos de 8 horas, y todos los estudios mostraron complicaciones. Entonces, cuando llega un paciente y el protocolo tiene el hospital tiene un protocolo establecido de usar esteroide, está en manos casi del neurocirujano decidir cuáles son las comorbilidades del paciente. Podemos ofrecerle metilprednisolona porque no hay nada más que ofrecerle, le va a ir bien o le va a ir mal. O sea, la metilprednisolona está escrita en la guía de neurocirugía de manejo de paciente con lesión medular, está escrita como recomendación C, creo, pero está a discreción del médico, pensando las complicaciones, si se va a usar o no se va a usar. Hablemos de gangliósidos, que fue otra de las grandes pruebas clínicas que pasó. Esto fue hace mucho tiempo, en el 91 se hizo el primer estudio de SIGEM y en el 2001 se hizo el siguiente estudio. Y al parecer los resultados del GM1 se llamaba, fueron buenos. ¿Qué pasó con este estudio? En este momento, cuando se hicieron estos estudios, el gold estándar era la metilprednisolona. Por lo tanto, el grupo control de estos estudios es metilprednisolona. Por lo tanto, estos estudios no tienen un real grupo control. Entonces, esto no se siguió, no se sabe, no sé qué pasó, pero los gangliósidos están descritos también en las guías como si lo consigue, pero el gangliósido no está disponible. Y fue un estudio muy organizado porque, si ustedes ven acá, todas las cohortes se estudiaron en cada paso del estudio y se desgregaron los pacientes y se clasificaban a todos los pacientes como todos los pacientes estaban incluidos, A, B, C y D. Y este grupo
cuando vieron las comorbilidades, decidieron anular este grupo en el estudio, pero este estudio tiene casi 800 pacientes por un fármaco que en el momento no está disponible. Hablemos de fármacos que sí están disponibles. El famoso Riluzole. El Riluzole es un medicamento que está disponible ahora para el tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica. No sé si son familiares con el tema, pero la esclerosis lateral es una enfermedad que progresa rápidamente y que deja al paciente en condición de ventilación mecánica. ¿Qué hace este medicamento? Está dirigido a que el paciente dure más tiempo antes de llegar a esa condición de ventilación mecánica. Es un bloqueador de los canales de calcio. Finalmente lo que hace es evitar que todo ese glutamato que se está creando por la inflamación se acumule, y es un neuroprotector al paciente. Efectivamente, al parecer le va mejor. Todos estos estudios también están publicados. Si quieren recordar el nombre, la persona que maneja estos estudios es Robert Grossman, está en Texas. Es un neurocirujano ya de muchos años y de mucha trayectoria. Este estudio de fase 1 ya se completó. Hay una significancia estadística de 0.021% de conversión. Al parecer los pacientes les fue mejor en tasa de conversión de A a B, en miembro superior, en miembro inferior. Enrolaron 36 pacientes y finalizaron 26 pacientes las pruebas. ¿Qué pasa con los estudios de fase 1? Que vienen los estudios de fase 2 y los de fase 3. Entonces, el estudio de fase 1 solo es un estudio de seguridad. Esto se puede o no se puede, al paciente le va a ir peor, o lo que le estoy haciendo le va a ir peor. Este estudio de fase 3-2 es un estudio abierto y está reclutando pacientes. Entonces, la verdadera eficacia del medicamento, si el Riluzole funciona o no funciona, la veremos cuando estos estudios salgan, que están pensados para reclutar los últimos pacientes a finales de 2018. Hablemos de otras cosas que tal vez son más comunes. La aminociclina es un antibiótico, es una tetraciclina. El gliburide es un antihipoglicemiante que se usa en diabetes, es una sulfoniluria para los médicos que están acá. El ibuprofeno, esto está en Canadá, esto está en Estados Unidos. Esta gente de Ohio State University es gente muy reconocida. El Rick Hansen Institute es gente que trabaja en el campo hace muchísimos años y están comandados por alguien que se llama Rick Hansen, que es parapléjico. Todos estos estudios están abiertos, ustedes pueden buscarlos, y todos están buscando eficacia y seguridad de eventos adversos, eficacia y seguridad, y están enrolando al parecer hacia A, B y C, o sea, todos los pacientes en fase aguda. En resumen, ¿qué es lo que pasa con todos estos estudios de medicamentos? Hay medicamentos que ya están aprobados para tratar ciertas condiciones y hay medicamentos experimentales. ¿Cuál es la vía fácil? La vía fácil sería tener un medicamento que ya está aprobado para otra condición, porque lo único que yo tengo que hacer ante la FDA es decir que también sirve para esto. Pero el medicamento ya pasó por todos los planos de seguridad, por todo, medir las concentraciones, de cómo se elimina, de cuál es la comorbilidad. Entonces la vía fácil es un medicamento como el Riluzole, un medicamento como el ibuprofeno, que ya pasó por todos los estudios, y ahora hice un estudio en spinal cord injury, lesión medular, y estoy probando que el medicamento funciona para esto. La vía difícil es que el interés económico ahora es muy grande. Entonces, todo el mundo está tratando de generar nuevas moléculas que van a ser tal vez mejores que otras. Y cuando tú generas propiedad intelectual, estás ligado a un centro o a una compañía, la compañía es propietaria de tu propiedad intelectual. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Cuando tú quieres generar que este medicamento algún día salga al mercado, tienes que hacer pruebas clínicas. Los estudios clínicos tienen que pagarlos alguien. Los estudios clínicos no son gratis. Entonces la compañía compra la propiedad intelectual y te facilita los medios para que tú hagas el estudio clínico y reclutes los pacientes y sigas los pacientes. Y finalmente lo que la compañía espera es que los resultados sean positivos y que esa droga salga al mercado patentada. Y una patente dura creo que 5 años, en los que esa droga es exclusiva y después puede venir otra compañía y replicar el medicamento. Pero entonces, ¿qué pasa? Todas las compañías
que están dispuestas a invertir en la propiedad intelectual son muy cuidadosas con publicar los resultados de los estudios. Y es aquí donde ustedes tienen que saber quién es quién, quiénes son investigadores serios y qué resultados están afuera. Si los resultados nunca se publican, ustedes no tienen por qué confiar, porque todos los resultados científicos tienen que estar publicados. Y todo lo que va ante la FDA tiene que mostrar resultados publicados. Si los resultados no están publicados, es que los resultados no existen, ¿ok? Entonces, si la compañía decide no publicar los resultados por proteger la propiedad intelectual, no piensen bien, porque esto lamentablemente también es una cosa de dinero. Hablemos de la otra gran rama, que es la neuroregeneración. ¿Alguien sabe qué pasa al final? O sea, ¿cómo creen ustedes que está su médula en este momento? ¿Qué es lo que tienen ahí? Callo. ¿Un callo? No. ¿Quién más? Carriz. Más o menos. ¿Quién más? Ustedes tienen un quiste. Así es como se ve. Este es uno pequeñito. Pero ustedes tienen un quiste. Un quiste que está lleno de líquido cefalorraquídeo, de líquido inflamatorio que, dependiendo de si su condición es aguda y crónica, habrá cambiado en su contenido. Un quiste que está rodeado de astrocitos que están protegiendo la pared de ese quiste y que no van a dejar pasar nada por ese quiste. ¿Y qué es lo que pasa con la neuroregeneración? El sistema nervioso central, que está acá, es tan especializado y tan evolucionado que cada cosa está hecha para llegar a hacer lo que tiene que hacer. Ustedes no tienen un solo axón corriendo por esa médula, ustedes tienen millones de axones corriendo. Esos millones de axones tienen diferentes funciones, tienen diferentes diámetros. ¿Ustedes quién creen que los axones tienen diferentes diámetros? Los axones motores son los de diámetro más gordito. ¿A quién creen que les va peor, al axón grande o al axón pequeñito? ¿A quién le va peor con el golpe? Al grande. A los axones grandes les va peor. Y esos son sus axones motores. Entonces lo más probable es que ustedes tengan axones remanentes en la periferia de la lesión, que sumándole a todo ya no tienen mielina, o sea, no tienen cómo conducir el impulso. Entonces no tienen mielina y son axones sensitivos, pequeñitos, que sobrevivieron al golpe y a la cascada secundaria de inflamación. El sistema nervioso central es tan especializado que no está hecho para regenerarse. Él estuvo hecho para crecer y desarrollarse, pero no para regenerarse. Este es el sistema nervioso maduro. El sistema nervioso maduro, este es su axón tiene oligodendrocitos en el sistema nervioso central, que es su médula, o células de Schwann en el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen a partir de su médula. Y este es digamos, a dónde tiene que llegar ese axón. Ustedes nacieron, crecieron y ese axón llegó hasta donde tenía que llegar. Y de ahí no lo mueve nadie, a menos de que pase algo. Ahora, ¿qué pasa después de una lesión? Todo su axón se retrajo y queda un bulbo de retracción. La mielina, todos los oligodendrocitos la mielina se deshace, por llamarlo así. Los macrófagos vienen a limpiar todo eso que pasó, se comen toda esa mielina, los astrocitos están reactivos y ese axón no va para ningún lado. Ahí quedó. Entonces, ¿qué problema creen que es más difícil? ¿Proteger o venir a arreglar todo esto que ya pasó? O sea, arreglar es más difícil. Y arreglar es más ambicioso. Estos son uno de los medicamentos que les digo que hay que tener cuidado. Esto fue el famoso NoGo, y el NoGo tiene una razón de ser. Y es que alguien descubrió que si cortaba una neurona, esa neurona, ese axón, no iba para ningún lado. Y descubrió una proteína, y descubrió que si bloqueaba esa proteína, esa neurona, ese axón, empezaba a crecer. Entonces a esa proteína le puso no go, como en inglés no va.
Y a ese anticuerpo anti esa proteína le puso anti-NOGO. En los estudios NOGO fueron comprados por Novartis. Lamentablemente, lo que pasó con NOGO es que Novartis nunca publicó los resultados de los estudios clínicos. Entonces era algo que en todos los papers y las publicaciones en los estudios animales se veía muy prometedor. Llegó la fase clínica y todo el mundo estaba muy emocionado. Novartis compró la propiedad intelectual, tenían que salir los resultados y no conocemos los resultados hasta ahora. Esto es otro medicamento muy popular que se llama Cetrin, de una señora muy inteligente que se llama Lisa McCarger. Lisa McCarger empezó a trabajar con este medicamento, por llamarlo así, que es un inhibidor de la vía RO, cuando estaba en sus estudios de doctorado. Y ella estaba en Canadá y trabajando con este señor que ya les nombré, que se llama Michael Fillings. Entonces descubrieron que esta vía podría generar que los axones empezaran a crecer y hacer algo que se llama el sprouting. Sprouting es como las maticas cuando crecen ramitas, así. ¿Qué pasa con Cetrin? Cetrin se volvió tan famoso que Lisa formó su propia compañía. La compañía que ella formó se llamaba BioAxon Biosciences. E intentaron lanzar dos estudios clínicos grandes. Tal vez los fondos no les alcanzaron, no sé qué pasó, pero finalmente ella tuvo que vender la propiedad intelectual de Cetrin y la compró una compañía que se llama Vertex. Vertex ahora es el dueño del medicamento y hay un estudio abierto en fase 3. Cetrin es algo que suena raro porque este medicamento no va oral, no va intravenoso, sino es un polímero, por llamarlo así, que se pone encima de la lesión. Entonces es como poner la sustancia ahí con una jeringa y suena chistoso, pero estos son los resultados de los primeros estudios clínicos. Y lo que ven aquí son las diferentes dosis que probaron, porque los primeros estudios siempre son seguridad. Entonces, 0.3 miligramos, 1, 3, 6 y 9 miligramos, y la tasa de conversión de los pacientes. Entonces, al parecer, a este grupo de 3 miligramos le fue mejor. Entonces, este grupo de 3 miligramos cambió de A a C. La prueba fehaciente de que este estudio funcione va a salir cuando la fase 3 del estudio se complete y los resultados los publiquen. Pero esto es algo prometedor. Ahora, hablemos de células, porque es que lo que está pasando ahorita, que es interesante, es que hay algo que se llama el turismo celular. Ustedes van a cualquier país y les ofrecen células para el envejecimiento, células para las arrugas, células para el cáncer, hay células para todo y hay células de todos lados. Entonces hablemos de las células que están identificadas en publicaciones científicas importantes y que tienen potencial. Ustedes pueden sacar células de todos lados. Ustedes pueden sacar células del cerebro, pueden sacar células de la médula, pueden sacar células de la piel. Se llaman skin precursors, precursores de la piel. Y pueden hacer que esas células de la piel se diferencien a células que hacen mielina, o sea, a células de Schwann. Pueden hacer que estas células, pueden sacar células de tejido adiposo, o sea, de una liposucción, y hacer que esas células de tejido adiposo se diferencien en una célula mesenquimal y formen una neurona. Ustedes pueden sacar células de la médula ósea, que son células mesenquimales, tratarlas y hacer que se diferencien a una neurona. La diferenciación celular ustedes pueden hacer de todo. Ahora, que la célula vaya y funcione y haga lo que ustedes quieren que haga es otra cosa. Entonces, hablemos de células importantes que ustedes quisieran, que si llega un trasplante celular ustedes quisieran tener. Ustedes quieren tener neuronas, que esas son las que hacen las conexiones. Ustedes quieren tener oligodendro, 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 quieren tener oligodendro
Enero
Hay música por ahí. Vamos en 6 meses después de la terapia. El puerquito en su carrito, en su silla de ruedas. Eso fue lo que se reportó como mejoría. El puerquito en la piscina. O sea, el modelo era precioso. Entonces, ¿cómo creen? O sea, ¿vieron mejoría o no vieron mejoría? ¿Cómo les pareció el puerquito? Se ve mejoría. Algo sí. Sí. Ahora les voy a mostrar este puerquito. Ay, el puerquito no camina. Ay, demonios. Es importante verlo. Voy a buscarlo porque es realmente importante. Espero que sea este. Ah, demonios, no se pudo. Bueno, me lo quedo de tarea, el caso. El punto es que ya. Magia. El punto es que este era el video de un animal, de uno de nuestros animales, que son nuestros animales control, el animal es transectado y los resultados son mejores que el puerquito que se mejoró. Les dejaré el video con Mario. Hablemos de matrices, que esto también está en mucho boom. Todo el mundo quiere rellenar esa quiste con algo. Y hablemos de dos compañías importantes, porque lo que pasa aquí es que en Asia las cosas como que se mueven más rápido. En China las cosas, y en Malasia eso es así, es un estudio clínico así, 500 pacientes así, milagros así. Entonces hablemos de estos dos, que son los estudios en Estados Unidos. Uno que se llama In Vivo, otro que se llama BioArctic. Esto en realidad es secundario del estudio Karolinska en Suecia. In vivo sí está en Estados Unidos, pero estas son matrices artificiales. A veces es solo la matriz, a veces es la matriz con células. Bueno, la matriz se ve así. Esto es una moneda, esto es la matriz, es como un pitillo. Esto es microscopía electrónica y se ve, es una matriz porosa. Este es el spinal cord de una ratica sin matriz, con matriz. Este es el score de las raticas. Como pueden ver, no es mucha diferencia a los controles que son los rojos versus los que tienen matriz que les van azul.
pero esas compañías tienen tanto dinero que las cosas se mueven o se mueven. Esto es la reducción del quiste. Entonces midieron en ratones la reducción del quiste. Entonces claro, el control tiene un quiste así de grande, este no tiene quiste. ¿Cuánto le queda de materia blanca? Al control le fue peor, a la ratica le fue mejor. ¿Cuánto hay tejido remodelado? Al scaffold que se llama le fue mejor. Entonces estos biomateriales van a pasar y todo el mundo los quiere hacer porque el punto es meter muchos factores neurotróficos dentro del material para que esos axones viajen por el material. Estos señores son un poquito más agresivos, del Karolinska, porque quieren cortar la médula por encima de la lesión, por debajo de la lesión, meter este implante, y este implante además tiene huequitos, o sea, está organizado para que los nervios crezcan por tractos, y lo llenan de nervio periférico para que las células bajen por ahí. Pero esto va a pasar mucho más. Hablamos de cosas rápido, hipoxia sí está demostrado científicamente, y la gente de Emory es muy seria, y la hipoxia genera plasticidad, y es cierto. Entonces ahí tienen 3 estudios abiertos reclutando pacientes por hipoxia, y es muy simple, es disminuir el oxígeno ambiente, y tienen incluso un estudio con cafeína para generar plasticidad. ¿Qué es esto? Estos son otras compañías que quieren probar medicamentos, suplementos dietarios, y como pueden ver aquí hay de todo. Malasia, se llama NeuroAid, es una cápsula oral de hierbas chinas.